universidad nuestra fue una de las 5 primeras universidades creadas en fines del 2009, por un proyecto de ley sancionado en el 2009. Y bueno, a mitad de año del 2010 fue nombrado nuestro rector organizador y a partir de ahí se puso en marcha todo el proceso de creación de la universidad. Fui convocado por el rector en los inicios del proyecto y bueno, arrancamos con todo el área de tecnología desde el momento cero. Entonces ahí nos contactamos, una de las primeras cuestiones que hicimos fue contactarnos con el CIU para ver toda la disponibilidad de sistemas que tenía el CIU y poder arrancar con la universidad informatizada desde cero, ¿no? Pusimos de entrada el sistema guaraní, Diaguita, Pilagá, el Comdoc y el Mapuche. La verdad es que los sistemas nos ayudaron también a ordenar los circuitos administrativos, porque digamos, hay que pensar que no había estructura en nuestra universidad, había que crearla. O sea, normalmente uno cuando va a un organismo, el organismo de todas estas cuestiones ya están dadas. Digo, uno se inserta en un lugar donde están los circuitos, están incluso los recursos, tenés tu máquina, tu PC. Arrancamos con 3 PC prestadas, o sea, no teníamos equipamiento, o sea, había que generar la licitación de compra del primer equipamiento. Y en esas 3 PC instalamos todos los sistemas, entonces arrancamos de cero con todos los sistemas. O sea, es más, el principal diría que fue el Pilagá, porque era el que había que cargar todo el presupuesto de inicio y empezar con todo el circuito administrativo contable de las compras. Y es más, las primeras compras fueron de equipamiento informático. Y bueno, en ese inicio, uno, digamos, de los sistemas que ya mencioné fue Guaraní. Digamos, gracias a eso arrancamos nuestro primer taller de ingresos al COPRUM, ya inscribiendo con el de prescripción de Guaraní. Contar con los sistemas nos permitió ir ordenando también el circuito administrativo, ya sea en todo, ¿no? Ya sea desde la administración financiera a el mismo Guaraní o el Mapuche, digamos, para la liquidación de sueldos. Normalmente uno adapta los circuitos a los sistemas cuando ya vienen como cerrados y después, bueno, vas adaptando algún circuito, le vas haciendo una modificación al sistema para integrarlo, pero en este caso era crear el circuito. Empezamos con pocos recursos humanos y técnicos, como teníamos más experiencia en Windows que en Linux, arrancamos todos los sistemas desde Windows y bueno, y la verdad es que con el Guaraní 2 y bajo un ambiente Windows y con el Informix un poquito como que bastante obsoleto, tuvimos algunos inconvenientes. A veces se nos clavaba el motor y bueno, nada, en algún momento perdimos datos. Hablando con María Luján y con Ricardo Williams, llegamos a la conclusión de que migrar era una buena opción, pasar directamente al Guaraní 3. No obstante, ellos nos dieron una mano muy grande en el sentido de decir, bueno, ¿por qué no migrarlo también a Linux y probar, digamos, con el motor en Linux, que era como más estable, porque casi todas las instalaciones lo tenían en Linux del resto de las universidades? Y bueno, hicimos las dos cosas, la migración a Linux, y en julio hicimos ya el cierre con la base de datos ya montada sobre Linux, y la verdad es que no tuvimos inconvenientes. Pero como ya habíamos evaluado también la migración, dijimos, bueno, la verdad es que estaría bueno hacer ese camino y salir directamente del Guaraní 2 y entrar en el Guaraní 3. Trabajamos en común con todo el equipo de migración del CIU. Emilce fue, digamos, quien era nuestra interlocutora del lado del equipo del CIU. Y bueno, y con ella íbamos trabajando todo el tema de la migración en sí, que tenía que ver con los primeros scripts de migración, la detección de los errores. Enero fue el mes que optamos para migrar y bueno, se trabajó todo ese mes en todos los procesos de migración. Febrero es el mes que nosotros hacemos el COPRUM, que es el curso de nuestro taller de ingreso a la universidad, y entonces era un mes como tranquilo, le abrimos un ambiente al área de alumnos, y el área de alumnos ya en febrero empezó a utilizar el sistema nuevo, y bueno, y ahí empezó también todo ese loop de levantar errores, corregir, capacitar,
A ver, de nuevo, se generaron un montón de, digamos, había algunos bugs del sistema que había que levantar y había algunas funcionalidades que nosotros usábamos del viejo y todavía no estaban en el nuevo. Entonces digamos, ahí armamos toda una mesa de trabajo con el CIU en febrero, donde fuimos priorizando, digamos, algunas funcionalidades que necesitábamos para poder estar operando correctamente. Implementé el Guaraní 2 acá y después, bueno, hice la migración del Guaraní 3. Tuvimos un acompañamiento permanente y bueno, y después con la gente de alumnos, bueno, tuvimos que hacer capacitaciones y demás. Facilitó mucho el trabajo del área de alumnos, porque bueno, porque funciona mejor, porque es más estable, porque es más intuitivo que el sistema antiguo. Como la implementación, la verdad que ya está bastante firme. Salvo algunas cositas que bueno, se van solucionando con las nuevas versiones, pero sí, lo que más surge es esto, ¿no? Bueno, ciertas funcionalidades que por ahí necesitan acá, que son muy específicas y que sí nosotros vamos incorporando. Nosotros, si bien tuvimos el apoyo de la Secretaría Académica y del área de alumnos en particular, por supuesto se producen fricciones porque bueno, cada migración y cada puesta en marcha de un sistema nuevo genera tensiones porque bueno, obviamente ellos son la cara frente a los alumnos. En conjunto con ellos fuimos trabajando de nuevo en esta mesa de trabajo con el CIU, fuimos acordando algunas cuestiones que faltaban. Digamos que la crisis, entre comillas, duró hasta mitad del año pasado, digamos, hasta julio, digamos, cuando cerramos ya el primer cuatrimestre. Ahí ya la cuestión está un poquito más estabilizada. El segundo cuatrimestre ya fue mucho más normal, digamos. Si bien, de nuevo, todavía estamos generando ajustes y trabajando, pero ya con el sistema más ya está en régimen. Ya no hay temas que quemen, sino que bueno, son cuestiones incluso nuevas, nuevos pedidos de la universidad. Hemos inaugurado un nuevo edificio de aulas, eso permitió poder ofertar contracursadas, o sea, materias que se dan en el primer cuatrimestre y se puedan dar en el segundo y viceversa, que hasta ahora no lo podíamos hacer por una cuestión de espacio físico. Entonces este año se aumenta la oferta académica, con lo cual eso le va a pegar en el circuito de inscripción, en el sentido de que ahora va a haber como 2 instancias de inscripción, el alumno va a poder darse de baja. El Guaraní 3 también ya quedó linkeado con el resto de los sistemas. Ya digamos, hicimos las interfaces para que puedan funcionar con el Moodle, con el COA. Nosotros el campo virtual lo tenemos montado sobre la plataforma de Moodle. Bueno, la biblioteca está sobre COA. Koya también está integrado con el Guaraní 3. La prescripción obviamente también ya venía dada por el equipo del CIU. Y hemos trabajado también en la migración de los cubos del Wichi. Aquellas universidades que vayan a migrar se van a encontrar con el problema del día a día versus el equipo de migración. Digamos, normalmente uno, cuando encara estas tareas, se te superponen los equipos. Y el día a día te absorbe tanto la gente que está involucrada con Guaraní que es difícil sacarla y ponerla, digamos, a trabajar en la migración. Nosotros lo que hicimos fue, bueno, tomamos uno de los chicos que digamos, bueno, estaba trabajando con nosotros en otras áreas, aparte de Guaraní, en otros sistemas, y lo tiramos a los leones. O sea, se lo mandamos al área académica y lo pusimos como una especie de stopper para frenar los pedidos al área nuestra, ¿no? Y esa medida hizo que se pueda trabajar más en la migración, en Guaraní. Un nexo que había entre el área, digamos, que todavía lo seguimos teniendo, entre el área académica y el área nuestra de tecnología. Bueno, Ayelen trabajó por el lado de académica, era un poquito, digamos, la vocera de todos los problemas que podía haber en el área académica con respecto al sistema, y con ella se trabajaban, obviamente consensuado con las autoridades en cuanto a la priorización de los temas. Ayudó a trabajar bastante en la agenda, digamos, en la administración de la agenda de temas. Si bien nuestra universidad es nueva y los circuitos se fueron creando, creo que en el resto de las universidades, las que migren, van a poder aprovechar para hacer
entre comillas, una reingeniería de los procesos en la migración, o sea, aprovechar la migración para rever algunos circuitos administrativos que son los más eficientes. Sandra Ríos, una de nuestras analistas, trabajó en la parte funcional porque la idea era, bueno, ver todos los circuitos administrativos que veníamos haciendo en el 2 y ver que en testing, digamos, del Guaraní nuevo, el Guaraní 3, estén cubiertos funcionalmente todos esos circuitos y no nos queden cosas en el camino. Es importante también el seguimiento que el SIU puede hacer de las universidades que pongan en marcha el sistema nuevo. O sea, si bien con nosotros se hizo porque fuimos la primera y, digamos, bueno, estaban como todos los cañones apuntando ahí en un doble objetivo, que es obviamente que el SIU tenga todo el paquete de migración testeado y probado con una migración real, y bueno, y también los ajustes que haya que hacer al sistema. Está muy bueno que en los próximos procesos de migración alguien del SIU vaya haciendo el nexo del día a día con la universidad que migre. Las autoridades tienen que brindar un apoyo muy fuerte en todo, porque de nuevo, todos los procesos de migración son similares también a una puesta en marcha de cero, y uno de cualquier sistema, y uno tiene que tener un apoyo muy firme de las autoridades, digamos, porque de nuevo genera conflicto, digamos, y se genera conflicto con el estudiante, digamos, que es tu usuario final al cual hay que cuidar, digamos. Todos los procesos de migración y puesta en marcha son traumáticos. Entonces eso es bueno también que el área, que nuestras áreas lo comuniquen y se entienda antes de que empiece el partido, porque después, bueno, si no después al problema que tenés le vas a tener que sumar el problema de la presión de las autoridades. Un dato que no es menor, bueno, lo hablábamos en Misiones, es que nosotros siempre tuvimos una sola implementación de Guaraní. Si bien en el taller también se tocó, digamos, todo lo que es la migración de múltiples implementaciones y cómo sería ese proceso de migración, y bueno, ese es el desafío más grande, digamos, que van a tener aquellas universidades más grandes. El segundo tiene que ver con, bueno, lo hablábamos con la licenciada Osorio, digamos, que, bueno, cómo va a comportarse la performance del Informix con determinada cantidad de volumen de datos. No estamos hablando de millones de registros, ¿no? O sea, en esas implementaciones tipo Córdoba o La Plata. Ese va a ser un tema, digamos, son dos cuestiones ahí, una que tiene que ver con la multiplicidad de implementaciones y su migración, y la segunda, el gran volumen sobre el Informix. Yo creo que ya a nivel script de migración y estabilidad del sistema, en el sentido de que nosotros fuimos la primera en migrar, pero ya había otras universidades que habían implementado Guaraní 3 de cero. Entonces, digamos, entre estas universidades y nosotros, creo que ya el sistema tiene un nivel de estabilidad que hace que el resto de las universidades puedan tomar la decisión de migrar más tranquilas, ¿no? La recomendación es migrar, digamos, la recomendación es migrar porque, bueno, de nuevo, más allá de lo funcional y del cambio de paradigma del 2 al 3, está el tema también tecnológico, ¿no? Que ya queda el sistema homogéneo con el resto de las aplicaciones del SIU, ¿no? En cuanto a las herramientas de desarrollo y de motor de base de datos. Así que, digamos, bueno, está bueno, digamos, salir del 2 y pasar al 3.